aproximadamente a las 8 de la tarde, 7 de la tarde, Francisco Granados era puesto en libertad después de haber pagado una importante fianza que le imponía el juez de la Audiencia Nacional hacía ya unas semanas. Ha tardado en reunir todo ese dinero y finalmente esas son las imágenes, abrazado a su familia, como salía de la prisión, donde ya les digo que ha pasado 32 meses, 2 años y 8 meses de prisión provisional. Y nada más salir de la cárcel se fue a conceder una entrevista a Eduardo Inda y ha dejado bastantes titulares. En primer lugar vamos a escuchar cómo habla del Partido Popular de Madrid y sobre todo cómo niega a la mayor. Dice que él jamás... Esto lo decía a la salida de la cárcel, no sé si tenemos ese corte, como decía que jamás ha tocado un euro de dinero público y que jamás ha encabezado ningún tipo de trama, por lo tanto no era el líder de la trama púnica. Vamos a escuchar estas contundentes declaraciones de Francisco Granados a la salida de la cárcel. Ni formo parte de esa trama, ni desde luego soy ni mucho menos el cabecilla. Y aparte de esto, pues decir que yo jamás he metido la mano en la caja, que evidentemente cuando el aparato del Estado coge la vida de una persona 25 años, la revisa, como digo, con toda la fuerza y el poder del aparato del Estado de arriba abajo, pues lógicamente se revisan todas sus llamadas, todos sus mails, todas sus facturas, todas sus relaciones, todas sus decisiones durante 25 años, pues evidentemente algún error y algún fallo se encuentra, pero desde luego entre esos fallos no están en absoluto el de haberme llevado ni un solo euro jamás de dinero público. Cualquiera que haya seguido de verdad la información de Madrid sabe que el único que ha mandado en el gobierno y en el partido en todos esos años ha sido Ignacio González. Y durante muchos años, la señora Aguirre que estaba años teniendo como mano derecha a Cristina Cifuentes en el Partido Popular. Esto es así, en fin, las cosas son como son. Ignacio González por delegación de Esperanza Aguirre. No digo que ella que la presidenta no pintara nada, ni mucho menos. Bueno, la escucha hablando del Partido Popular de Madrid. Ahora vamos a ver cómo hablaba de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien dice que se siente delida por algunas declaraciones que ha hecho, desmarcándose absolutamente y criminalizándole, digamos. Mándole las declaraciones de Cristina Cifuentes. No sé si considera que los informes suyos son de poca entidad y los míos tienen que ser de mucha, porque los han hecho los mismos. Y la Comunidad de Madrid, como acusación particular, se opuso a que yo saliera de prisión cuando cumplí 2 años. Es decir, no se puede defender la presunción de inocencia por la mañana y luego mandar a los abogados de la Comunidad de Madrid a pedir que se mantenga en prisión a una persona que no se la ha condenado ni se la ha juzgado, porque es incompatible. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, respondía de la siguiente manera esta mañana a las palabras de Granados, diciendo que no está nada preocupada por las declaraciones que ha hecho contra ella. Escuchen. No he escuchado las declaraciones, pero supongo que tendrán que ver con una persona que ha salido de la cárcel y que necesita defenderse, y probablemente pues eso supone intentar expandir las acusaciones contra el resto. Y todo lo demás pues probablemente es querer embarrar el terreno de juego. Yo no sé lo que ha dicho el señor Granados, ni lo que va a decir en el futuro el señor Granados, el señor González o cualquier otra persona que esté en la cárcel o que esté en libertad condicional por un asunto de corrupción, pero lo digo claramente, no voy a entrar en un dime, direte, tal, yo me voy a dedicar a gobernar. Eduardo Inda, director de Equidiario, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, cuénteme, porque le faltó tiempo, horas, minutos en la salida de Francisco Granados de la cárcel y en que acudiera a tu periódico para esa primera entrevista en exclusiva. ¿Cómo fue? Bueno, pues él salió de la cárcel sobre las 3:30 de la tarde, se fue a Valdemoro, que está pues a 1 hora y cuarto, 1 hora y media aproximadamente de Extremera. Eso pues hace las 5 de la tarde, estuvo 1 hora con su familia y en ese, pues sobre las 6 y pico de la tarde se puso rumbo a OK Diario, donde estuvo con nosotros pues entre la entrevista y luego estuvimos charlando con él off the record durante bastante tiempo, pues no menos de 4 horas, ¿no? Es decir, que él tuvo la deferencia pues de concedernos su primera entrevista pues prácticamente al instante de salir de prisión, salvo ya digo esa parada que hizo en su domicilio en Valdemoro para ver a sus hijas, para ver a su mujer, para ver a su madre y para ver a su hermano.
Eduardo, lo primero, ¿cómo le viste? En aspecto físico se le ha visto desde luego bastante incluso sano, físicamente en buen estado físico, y luego también, ¿cómo crees que le ha afectado estos 32 meses en la cárcel? Física y psicológicamente, ¿cómo le has visto? Bueno, pues yo viéndole cómo está en plena forma, creo que no le han ido mal, ¿no? Porque, en fin, yo saqué la historia de su cuenta en Suiza en el año 2014, en febrero de 2014 yo di la primicia de esa cuenta con 1,5 millones de euros que tenía en Suiza, y a raíz de eso pues se desató una investigación que llevaba un poquito de tiempo ya en marcha, y se le detuvo en octubre de ese año, y en los meses que transcurrieron entre la publicación de esa primicia de la cuenta en Suiza y su ingreso en prisión, yo veía a un Paco Granados pues muy bajo para el estado habitual de él, que es un estado como muy animoso, siempre muy jovial, muy optimista, marchoso diría yo, y se le veía como apagado, como, en fin, un poco... No era el Paco Granados que conocían todos los periodistas que cubrían Madrid históricamente o que coincidían con él en las tertulias, y el Paco Granados que yo he visto ahora al salir de prisión, pues es un Paco Granados mucho más similar al que todos conocimos en sus momentos de esplendor político. Bueno, Eduardo ha dicho nada más salir de la cárcel, también te lo reitero, que no ha tocado jamás ha metido la mano en la caja, que no se ha llevado ningún euro público y que no ha encabezado ninguna trama política de saqueo y mucho menos la trama púnica. Bueno, yo no sé si esto crees que es su estrategia de defensa, verdaderamente se lo crees. ¿Qué conclusiones sacas de lo que te dijo? Bueno, yo lo que creo es que cualquier persona, en fin, sea inocente, sea culpable o sea medio pensionista, pues cuando está envuelto en una causa de esta naturaleza siempre dice que asegura, jura y perjura que es inocente de toda inocencia, y eso es lo que ha hecho el señor Granados y no ha constituido la excepción que confirma la regla. Vamos a ver qué ocurre, porque, en fin, hasta ahora que esté documentado, pues está el tema de su cuenta en Suiza y está el 1 millón de euros que se encontró en el altillo de casa de sus suegros. Ahora tendrán que demostrar, pues, en fin, si tiene... Es que la Fiscalía Anticorrupción... Sí, vamos a escuchar esto porque le preguntaste... Sí, que le preguntaste por el 1 millón de euros en el ático, bueno, en el piso de sus suegros, él te especifica que era en una maleta e incluso pedía disculpas a sus suegros. Vamos a recordar lo que decía. Es verdad que ese dinero llega aquí, me lo da este señor aquí, y yo no lo niego nunca. A mí el juez no me preguntó qué había hecho con el dinero, pero el dinero... En la cuenta de Suiza había 1,5 millones, y apareció 1 millón. No, en la cuenta de Suiza había 1.300.000 euros. Este señor a mí lo que me dio fue 1.100.000 aproximadamente, y fue prácticamente lo que yo tenía guardado, que en una mudanza yo se lo intenté explicar al juez, pero bueno, da igual, porque da igual lo que digas. Pues para evitar problemas en los talados, pues aquí, como era un dinero con el que no he contado, pues se quedó en casa de mis suegros. Esa es la verdad. Entonces, Eduardo, para aclárarnos esto, o sea, no 1,5 millones, te matiza que es 1.300.000 y le traen de Suiza en un maletín, en una maleta, 1 millón, y lo deja en casa de sus suegros. Bueno, esa es la tesis que él mantiene, ¿no? Lo que sí es cierto es que, ahí él está atrapado porque, claro, tenía una cuenta residencial en un paraíso fiscal, no declarada en España, cuando él es residente fiscal, obviamente, en España, y luego está ese 1 millón de euros encontrado en el altillo de casa de sus suegros, que hay que ver si es el mismo dinero que procedía del cierre de la cuenta en Suiza o es un dinero diferente. Pero desde el punto de vista probatorio tampoco hay muchas más pruebas de cargo contra el señor Granados, eso sí es verdad, ¿no? Es decir, existe el testimonio de David Marjaliza y, en fin, existen algunos informes de la UCO que habría que poner en cuarentena. También se dijo, por ejemplo, que este señor cobraba de los colegios concertados que adjudicaba la Comunidad de Madrid, y él lo decía en la entrevista y tiene razón, eso es incontrovertible. Él dice que él no tenía ni una sola competencia en materia educativa porque esa competencia era exclusiva de la consejera del ramo, que en aquella época era Lucía Figar. Por tanto, pues vamos a ver qué resulta de todo esto. Lo que es evidente es que, que el tema de la cuenta en Suiza y el 1 millón de euros del altillo, pues eso le va a provocar algún problema serio, ¿no? Pero vamos a ver si las demás acusaciones que se han hecho contra él
pues son fácilmente demostrables, ¿no? Bueno, lo que está claro, Eduardo, es que aquí hay no sé cómo llamarlo, una guerra, hay un todos contra todos, está Granados, que ahora, por cierto, justo la paradoja, sale de prisión, con Ignacio González, su archienemigo, que ahora también está en prisión provisional, después Cristina Cifuentes, a quien escuchábamos que le lanzaba ese dardo, contra Esperanza Aguirre también se mostraba dolida. Desde luego esto está claro que no va a acabar mal, porque todos saben todo de todos, o callan todos, o como empiecen a hablar, van a salir mal parados, ¿no crees? Sí, hombre, la estrategia de todos ellos es guardar silencio. En la entrevista a mí me llama la atención la animosidad que tiene contra Cristina Cifuentes, a la cual señala como mano derecha de Ignacio González, y lo respetuoso que fue con el que histórica y proverbialmente era su enemigo político, humano y de todo tipo, que era Ignacio González, ¿no? Seguramente porque, en fin, los dos están en la misma situación. Uno acaba de salir de prisión después de 32 meses en prisión preventiva, que se dice pronto, y algún día habrá que preguntarse por qué al señor Granados se le ha tenido tanto tiempo en prisión provisional cuando no es un yihadista, no es un violador o un asesino en serie, un pederasta, ¿no? En fin, eso es llamativo. Y el señor González pues está en prisión, empezando a cumplir una prisión provisional que yo creo que se extenderá al menos durante un tiempo. No creo que llegue ni de lejos al periodo que ha cumplido privado de libertad el señor Granados, pero eso les ha unido, y a mí me llamó la atención las dos cosas. Primero, por un lado, que arremetiera contra Cristina Cifuentes, y por otro que no descargase, en fin, su ira contra su archienemigo, que era y es, y yo creo que será siempre, Ignacio González. Eduardo Inda, director de ¿Qué Diario? Gracias por haber atendido a las cámaras de Gato. Y por cierto, a ver cuándo te vienes a la mesa del Gato a debatir algún día de las próximas semanas veraniegas, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que en julio habrá posibilidad de que compartamos ese deseo, y quiero decir que mañana pues vamos a publicar una información que yo creo que va a dar muchísimo que hablar y que va a explicar muchas de las cosas acontecidas en la política madrileña en los últimos 15 años. Por cierto, ¿qué tal la experiencia con las 6 mujeres sin piedad? Lo digo porque este fin de semana le toca el turno a Antonio Miguel Carmona, le veíamos un tanto nervioso, no sé si tú te llegaste a poner nervioso. Bueno, esto fue un 10º grado, ¿no? Sí. La verdad es que fue un tanto duro de decir. O sea, no me habían hecho una entrevista tan contundente nunca jamás, y la verdad es que eso lo digo en honor de las 6 personas que me entrevistaron y en honor de la cadena, y la verdad es que fue una entrevista muy profesional, pero a la vez muy dura, ¿no? Y luego además esa banqueta en la que te estás dando vueltas permanentemente como si fuera un tío vivo, pues es una situación un poco curiosa, ¿no? Como mínimo, pero fue intensa, dura y muy profesional. Eduardo, gracias, buenas noches.